¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas en todos los rubros. En esta ocasión, muy emocionante porque se los presento. Chavo Telles. ¿Cómo estás, Chavito? ¿Qué dices? Querido Gabriel, Gabo, un gusto. Te agradezco infinitamente el haberte fijado en mí y el poder estar muy dichoso aquí en tu entrevista y poder compartir un par de momentos de mi vida y de lo que tú puedas preguntarme. Gracias, Che, de lo mucho que podemos hablar contigo, súper polifacético, además que súper ocupado realmente, así que te agradezco aquí por haberte dado ese tiempito. Hey, bueno, gracias a Dios todavía nos da el tiempo, el trabajo y lógicamente dentro de todo eso sacamos tiempo a tiempo donde se pueda, ¿no? Gracias, Che, muy amable. Saben que una de las partes más emocionantes de traerlo a Chavo es que justamente es una persona que ha sabido complementar lo mucho que hablamos en las entrevistas, que es tal vez el trabajo, la profesionalización, con la aventura, con el hobby, con la pasión que al final te da la energía misma, de lo que vamos a hablar en toda la entrevista. Pero por primera pregunta, y que es lo que caracteriza el programa, Chavito, es que tú mismo te definas, porque tal vez yo puedo definirte de una manera que no es. Así que, ¿quién es Chavo Telles? Bueno, gracias. Mira, mi nombre es Gustavo Telles Sauma. Mi madre, Mercedes Sauma Cúncar. Mi padre fallecido, Gustavo Telles Orías. Mi hermano, Ricardo Telles. Tengo mi esposa, Gabriela Siles Lora. Y tengo 5 hijos. Y 6 podría decir, con mi sobrina querida, que es la hija de mi hermano, que también es como hija mía. Y un hogar hermoso, una familia muy unida, muy querendones, muy apegados. Y bueno, estamos ya con los 3 mayores profesionales, podríamos decir. Y las 2 menorcitas que están todavía en colegio, ¿no? Soy odontólogo de profesión y dentro de mi especialidad es la ortodoncia. Me considero una persona alegre, una persona muy simple, una persona en la cual trato de ser lo más sincero posible con la amistad, con la persona que me pida una ayuda o un trabajo. En realidad trato de ser lo más sencillo posible. Como dicen, un perfil bajo es lo que más me gusta, y tratar de, al ser alegre, ser una persona de compartir y poder ayudar a personas que puedan necesitar, o en todo caso estar siempre presto para los amigos o para las personas que puedan necesitar de mi persona. Miércoles, esa definición. Se te nota alegre, eso es lo bueno, y eso es lo que destaco de ti, que la primera vez que te vi ya andabas con la sonrisa. Es que hay que ir promocionando también la profesión, ¿no? Sí. Con la sonrisa. Bueno, sí, gracias a Dios, como digo, voy contando, he estudiado en el Sagrado Corazón los 12 años. La educación, podríamos decir, medio dura todavía, puro hombres. Soy de la poderosa promoción 80. Ahí tu señor padre, sí, que mi compañero, y muchos otros grandes hermanos, porque ese curso, en esas épocas los cursos eran, digamos, numerosos, pero estábamos hablando de 39, 40 personas, ¿no? Ahora es espantoso. Sí, ahora sí. Son 100 y tantos, ¿no? 120 sí. y ni se conocen, ¿no? En cambio, en esos entonces, todos unidos, sí o no, para unos buenos, para otros malos, para otro el antipático, el chinchi, el amoroso, el cariñoso, en fin, de todos definimos, pero después saliendo todos somos amigos, todos somos hermanos y siempre tratamos de ser. Posteriormente estudié en la Universidad San Francisco Javier, una época muy, todavía diríamos yo, gloriosa, porque grandes docentes me han tocado. Una etapa en la que estudié semestralizado. Pude hacer un tiempo un poco más corto, podríamos decir, algunos meses, ¿no? Porque al ser semestralizado se podía ganar, se podía
materias y demás cosas, que egresé relativamente joven, 23 años, creo que estaba, o casi por cumplir 24. Posteriormente a eso, tuve la suerte de hacer una especialización, se me dio sobre el tema ortodoncia, inicialmente en una clínica muy famosa que hubo en La Paz, la Clínica del Sur, que estaba a cargo, trabajaban los doctores Jaime Aguilar y Carlos Costas, un cirujano maxilofacial, y el otro el ortodoncista, que en realidad el doctor Jaime Aguilar ha sido mi mentor, donde ahí sí se aprendió lo que es la odontología, ¿no? Porque como en todo, ¿no? La universidad te dan el puntapié, te dan el inicio, te dan las pautas, pero es distinta la realidad y es distinto en el momento de poder hacer el trabajo. Después de eso, tuve la suerte de conseguir una beca que me fui a Córdoba, a la Argentina. Estuve ahí una temporadita haciendo la ortodoncia, y ya después del año 90 retorné ya aquí para instalarme en Sucre. Wow. O sea que la historia parte en Sucre cuando volviste desde el 90. Sí, bueno, en realidad, claro, me fui desde... Primero hice esos tabús que habían antes, ¿no? O sea, haces el cuartel o no haces el cuartel. O haces que se llama el año de provincia, porque era año de provincia, o no haces, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer el cuartel? Estás loco. El año de provincia, peor, estás mucho más loco. Pero el cuartel no pude hacer porque yo un año antes de salir de bachiller, el 79, tuve un accidente grave que estuve casi todo un año. Wow. Se volcó la movilidad viniendo del aeropuerto, yo estaba de pasajero y tuve prácticamente un año que estuve medio entre aquí y allá, como dice, ¿no? Tuve fracturas de cráneo y demás cuestiones, pero gracias a Dios salimos bien. Entonces no pude hacer el cuartel en ese entonces. Ahí el año de provincia. El año de provincia se dio porque tuve la suerte de ser, uno de mis padrinos fue el ex rector en ese entonces, doctor Jorge Zamora Hernández, que estaba de rector, y él, la idea y el principio era conseguirme una beca para poder salir a especializarme afuera, pero no logró. A eso le vino ya la enfermedad, le vino un poco, y después terminó habiendo otro tipo de situaciones. Pero ahí en ese interín andaba como que deambulando. Y bueno, pues como todo joven, uno tiene una etapa bohemia, ¿no es verdad? Entonces, donde puede cometer muchos errores y en ese momento uno no los ve como errores, o puede cometer muchos actos buenos que tampoco los ves por la juventud, ¿no? Claro. Porque es joven en ese momento. A mí me gustaba, yo era muy amiguero, me gustaba la guitarra, me gustaba el grupo, el churrasco, siempre me gusta, ¿no? Y en joven, aquí estudiaban muchos amigos cruceños, venianos, en realidad de todas partes de Bolivia, ¿no? Y teníamos una universidad muy poderosa que lamentablemente ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, los chicos que venían, obviamente, eran como encarcelados, ¿no? Estudiaban, pero el momento que tenían libre, pucha, era un desbande. Y claro, una gran mayoría eran amigos cruceños que ahora son grandes doctores, grandes profesionales en sus rubros, ¿no? Inimaginable. Gente muy capaz, muy interesante que comanda Santa Cruz. Son algunos ya las amistades, tanto en mi profesión y como en otras profesiones, ¿no? Que se las ha conocido, y obviamente ese interín andaba yo en la deriva, y ahí me dijeron mis papás, bueno, ¿dónde se va este joven a hacer la provincia? ¿Cuál es tu destino, digamos? Claro, porque si me mandaban a un lugar un poquito complicado,
temían por las cosas, ¿no? Y se presentó 3 opciones, ¿no? Que era Villavesia, un lugar muy lindo, San Lucas y Azurduy. Entonces, dentro de la anécdota, me acuerdo que mis padres, mi papá y mamá, dijeron, bueno, este va a ir a Villavesia y se va a tomar todo el Singani que hay. Lo que sí te quiero así. Se va a tomar todo el Singani y el vino de Camargo y de la zona. Mejor que no. Mejor que no vaya a Villavesia. En San Lucas era un pueblo muy, muy, muy desolado, muy dejado y muy frío, ¿no? Y obviamente bien, bien chiquito. Entonces ahí me mandó a Azurduy, diríamos mi papá, ¿no? Directamente. Yo no sabía dónde iba. Entonces fue una aventura muy hermosa porque al principio fue una cosa muy dura, muy sangrante. Iba a un lugar desconocido, me llevó el padre Heriberto Latz, un alemán que aún todavía vive, ya muy viejito, y yo no sabía dónde iba, ¿no? O sea, súper complicado. Al principio sufrí mucho, tuve a mi cuarto en el hospital y demás, pero empezó a pasar el tiempo y creo que ha sido un año, porque era un año de mi vida muy, muy lindo. En esos entonces me acuerdo que para hablar con mi casa era pues un dilema, ¿no? Había que ir a Dieter, creo, y yo no sabía. Iba y mamá, y lloraba, que quiero irme, y me extrañaba, y resultaba que todo el pueblo me escuchaba porque era a las 6 de la tarde la comunicación de 6 a 7, creo, con Dieter, y todos captaban en la radio. No puedo creer. Salía todo en la radio, ¿no? ¡Qué bacana! ¡Wow! Y todo el pueblo escuchaba, ¿no? Yo no sabía hasta que pasó. Alguien me dice, chavo, me dice, todo el mundo te escucha lo que estás hablando. Entonces ya, claro, de ahí empezó ya a ver, según yo estaba hablando en privado, sí, tipo, ¿no? Claro. Y el pueblo entero, ¿no? O sea, y lo chistoso era que después yo andaba en el mismo chiste, ¿no? O sea, a las 6 de la tarde captaba la radio y claro, y escuchaba todo lo que hablaban los demás, ¿no? O sea, ahí el chisme, la radio del chisme. La radio del chisme. Violentaba porque no había agua, tenías que ducharte. Habían 2 duchas en el pueblo, me acuerdo. Wow. Solo 2 duchas. En el hospital una y en la parroquia era otra. Wow. De alcohol. O sea, tú tenías que echarle alcohol a la ducha, encendías y ahí caía el agua un poquito caliente y ya rápida. A la rápida, ¿no? En ese entonces tenía una buena cabellera, ¿no? Y cosas que te violentaban, ¿no? O sea, en tu casa tú podías exigir, pedir, pese a que no era muy de ese estilo. Pero ahí aprendí muchas cosas de la vida, especialmente la pobreza de mucha gente, la amistad sincera de algunas personas y también la otra cara, ¿no? La gente que te perjudica de frente. Y ese fue un año entre el 88 y 89 pero después, resumidas, fue un año muy, muy, muy hermoso, ¿no? O sea, fui llorando y me volví llorando para ir a la beca y muy bien me dijo mi padre, o sea, de cola de ratón, creo que es cabeza de león a cola de león, el dicho. Sí, creo que sí. Porque estaba de cabeza, ahí era el doctor. Y me fui a un lugar donde era, digamos, nadie, ¿no? Y bueno, cambios que te hacen madurar en la vida, ¿no? Duramente. El vivir solo, seguramente tú también lo has vivido, pero en esos lugares y los momentos, ¿no? Los momentos de esas épocas no eran lo mismo, ¿no? O sea, como te mandaban a mí, era cada semana una encomienda, recoger la encomienda, el preparar la cartita, el escribir, ¿no? En cambio ahora
las cosas son distintas, ¿no? Todo se chatea y... Claro, o sea, la tecnología, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, estás al tanto de todo en un instante, te ves con la persona a distancia por videollamada. Claro. Es como si estuvieras presente, ¿no? En cambio, antes sí, para tener un contacto había que hacer, pues... Peripecias prácticamente, ¿no? sí. Sí. Peripecias y demás, ¿no? Cuando me fui yo, por ejemplo, a la Argentina, lo mismo, yo me ahorraba pesito a pesito para poder, ya estaba casado, y Andrés, mi hijo, tenía 1 añito, entonces lo dejé creo que de mesecitos, y obviamente como todo padre era pues el corazón acongojado, mi esposa jovencita, claro que estaban en la casa cerca, todos en familia, pero yo me ahorraba el pesito para poder llamar porque me costaba un montón, ¿no? Claro, muy bien. Y era un ratito, ¿no? Decir, ¿cómo están? ¿Qué tal? Punto. Y, está bien, chao. Chao. Y el contacto tampoco no era muy bueno, diríamos, claro. ¿no? Entonces uno sufría mucho cuando en esas épocas, ¿no? En cambio ahora ya claro, puedes estar presente en cualquier lugar y en cualquier momento. Sí. Esa es gran parte de lo que, como te digo, hasta que el año 90, y ya del año 90 haciendo un poquito una inversión de parte de mis padres, montamos el consultorio, sencillo, pero que de ahí en adelante, bueno, nos ha dado mucho fruto, muchos logros, muchos éxitos, muchos fracasos, algo muy duro es el poder enfrentar la profesión. Todos los que trabajamos en salud y los que trabajan en salud lo saben, ¿no? Porque es tan difícil el ser humano que no das contento fácilmente. Claro, ¿no? todo. Yo creo que en el mundo no va a haber alguien que quiera hacer daño a alguien, ¿no? Pero las circunstancias de la vida a veces te hace que no salgan bien las cosas, ¿no? Y obviamente no lo vas a hacer adrede, ¿no? Otra cosa es la negligencia, ¿no? Claro, sí. Otra cosa es la negligencia y otra cosa es que sabiendo las cosas las hagas mal o que las tuerzas, claro, al sentido comercial con la salud, claro, que es lo que tristemente pasa hoy, ¿no? Y bastante, sí. Da pena porque hay gente que realmente no puede, ¿no? Y a veces aún pudiendo, no puedes, ¿no? No te da a veces las circunstancias. En esta época de la vida ha habido gente que ha entrado, pero a la quiebra total por la salud, ¿no? Por la salud. Y eso me choca, ¿no? Es algo que no concibo hasta ahora, ¿no? Que se haya especulado tanto con los medicamentos, con ciertas cosas por la terrible situación que seguimos viviendo, y que a costas de eso mucha gente se ha hecho mucha plata, ¿no? Pero aún así ha habido gente que con tanta plata igual les ha tocado estar al otro lado ahora, sí. y gracias a Dios, bendito digo sea el Señor, todavía estamos aquí. Sí. Qué bueno, sí. Y siempre gracias a Él, ¿no? Porque todo pasa, y al final una de esas cosas, seguro sabrás, es que se siente, ¿no? Cuando uno estudia en esta parte de la provincia, y tengo bastante audiencia de medicina, es que es algo que cambia tu vida totalmente, porque tú decías, y me quedo con algo que decías, que claro, venimos aquí a Sucre, donde tal vez es una ciudad, todavía no eras alguien, ¿no? Y vas a un lugar donde puedes ser el todo de muchas personas que te consideran prácticamente un líder de todo el pueblo. ¿Ese cambio tú crees que es importante que lo vivan los estudiantes? ¿Te sirvió? Sí. Es que, mira lo que te decía, ¿no? Ha cambiado tanto la parte de la educación, que es una pena en el tema universitario. Si antes, tristemente, o sea, felizmente antes nuestra universidad era la puntal
a nivel de Bolivia, y no solamente a nivel de Bolivia. Ahora, tristemente, podríamos decir que, no sé si está en los últimos lugares, pero está raspando. Es posible que si alguien me escucha va a decir, este está loco, ¿no? O sea, depende de qué lado estás, ¿no? O sea, si yo, político y docente o profesor o metido en el tema, te voy a decir que todo está 1000 por 1000, ¿no? Claro. Pero desde otro punto de vista, al que le toca, te doy un ejemplo, mi hijo él es ingeniero químico, trabaja ahorita en la INTI, en La Paz, y ha salido por mérito, ha ganado una beca a La Plata en Buenos Aires, que le ha dado la universidad, ha ido, ha egresado y después ha terminado titulándose aquí, y fue a hacer su pasantía a la INTI, a La Paz, y lo han agarrado. Pero él, para hacer una maestría, porque diplomados hay a cada instante, ¿no? Claro. Para hacer una maestría, lo más barato, 10, 15 mil dólares, ¿no? O sea, imagínate dónde. Pero presentas currículum, a lo que voy, presentas currículum y pones tus diplomados o pones tus cositas que has hecho en la Universidad de San Francisco de Javier y no las toman en cuenta. No las toman en cuenta. O sea, están tomadas en cuenta la Univalle, la Universidad Católica, la UDABOL, Santa Cruz, lugares donde es La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y obviamente sus universidades. O sea, la nuestra, lamentablemente, ven y lo ponen a un lado. Y él me dice, tristemente he pasado esto porque no me los han tomado ni siquiera en cuenta. Y eso es una pena porque lamentablemente ha ido decayendo mucho. Como tristemente en muchas cosas que tenemos aquí en nuestro Sucre, ¿no? Si vemos cada paso, si no es un problema. Ahora mismo, por ejemplo, creo que están en líos por aumento de salario, digamos. A mí me daría vergüenza que me perdonen porque es posible, vuelvo a repetir, que esté tocando la llaga en alguna cosa que muchas veces, a veces es mejor no decir, o mejor decirla sin anestesia, como porque cuando duele, ¿no? Es algo que no sé, la situación del mundo entero y en particular de nosotros que somos pobres, pedimos, digamos, más donde todavía no hay. Es sumamente complicado, ¿no? Vemos en el departamento que fábricas están yendo al tacho, pero la parte política nos está destrozando y realmente una empresa creo que hay está chao y después la gente sigue con sueldos pero impresionantes, donde realmente no sé cómo pueden, digamos, llegar a veces esa gente a tener tanto en ese sentido, pero si estamos yendo hacia abajo, no estamos yendo hacia arriba. Claro. Yo te acepto que tengas, vayas, pidas, pero si vas arriba. Sí, es que vamos arriba, claro, ¿no? En caso, si estás ahí, es quedar ahí, ¿no? O sea, son cosas que no entra, me imagino, a ti y a mucha gente que entiende que nos cuesta el tener que ganarlo el peso, especialmente independientes como soy yo. La situación se ha puesto cada vez mucho más cuesta arriba, ¿no? Y muy difícil en estas circunstancias, creo que de la vida, ¿no? Claro, porque además, o sea, lo que decías, una sociedad no se mueve incluso sin los independientes, porque los independientes son una de las bases fundamentales para que la sociedad se mueva. Y hasta a veces ellos son los que más batallan. Ese es el tema, porque no ven, si bien también es ese tema, que no ven un salario en específico, solo ven meses buenos, meses malos. Sin embargo, ellos son los que también atienden a los asalariados. Sí. Entonces ven de frente esa realidad. Sí. En realidad el independiente creo que ahorita es el que está más complicado, ¿no? Porque te viene impuestos, te viene las compras, el mantener, el hacer, el
el prepararte, el estar en lo posible en la punta. En cambio, el asalariado, bueno, pues cumple lo que tiene que hacer y al mes va a llegar, ¿no? Su sueldito. Cosa que en las circunstancias de mi vida, a un principio, a mí me hubiera gustado, yo hubiera querido ser docente. Es algo que quise. He tenido la oportunidad, pero lamentablemente es algo muy difícil, ¿no? O sea, a mí me gusta la sinceridad, me gusta la honradez y la lealtad especialmente. Y cuando fui invitado a la universidad, fui con mucho desprendimiento, pero tuve mucha traba, mucha tranca de los en esos entonces dinosaurios, podríamos decir, ¿no? Que en realidad era el docente o los que manejaban y cuando uno quería hacer ciertas cosas no dejaron. Al final terminé desistiendo y no logré y no continué, porque realmente tenías que hacer el amén a lo que se decía y no hacer lo que en realidad querías tú, digamos, plantear, cambiar, modificar, no te deja. No permitía. No, y ahora mismo, ¿no? La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día. Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464-377-27. Continuamos, señores, aquí en Experiencias con Gaucho Ri. Bueno, estamos charlando, querido Chavo, de unos temas tan interesantes, complicados, pero sí. Importante mencionarlos, porque también hay que entender que, o sea, nosotros vemos la realidad de una manera, seguro que muy distinta a la de otros, ¿no? Pero esta visión también la comparten muchos. Este tema mencionabas de la universidad, ¿verdad? Sí, como te iba diciendo, en realidad poco que me perdió el hilo y ya estamos en el momento que nos olvidamos algunas cosas, ¿no? Pero me hubiera gustado, como te dije, ser docente, no se pudo. Pero bueno, son cosas que ahora en la vida, antes es lo que te explicaba, digamos, era una locura. Todo el mundo te decía, pero estás loco, ¿cómo vas a entrar a la universidad o vas a entrar a una institución o a la caja o a donde sea? Pero si tú como privada puedes ir muy bien. Evidentemente en ese entonces estamos hablando que la parte privada iba súper bien, ¿no? Y resulta que ahora se ha dado la vuelta al pastel, ¿no? Ahora todos los asalariados están, diríamos, tranquilos, entre comillas, ¿no? Porque el sueldito fijo les llega a la jubilación, tienen. En mi caso, por ejemplo, no tengo jubilación. He ido aportando, sí, pero en este tema de la pandemia se nos ha cortado todo porque ha sido una terrible, ¿no? O sea, si antes teníamos el 100%, yo te digo, ha debido bajar un 70-80% lo que es el flujo de pacientes. Peor, hace 2 o 3 años cuando inició fue de terror, ¿no? Fue de terror, que me imagino todos han pasado. Encima, donde los bancos, los impuestos nos iban a ayudar
al pueblo, a la gente, a los profesionales, resultamos siendo más deudores. O sea, fue chistoso, ¿no? Porque en la época crítica que se inició, porque fueron creo que 3 meses confinados en las casas, no salíamos ni a botar la basura, creo que nos daba miedo. Y peor, imagínate, en mi profesión, nadie, pues, no, ni yo tenía las ganas de ir, ¿no? Imagínate los peligros. Ayudando a hacer pan en la casa, cocinando a un principio, tratando de divertir a la familia, haciendo un poco de ejercicios, música, tomándonos el primer vino, a la semana el segundo vino, la comida, la familia, después el whisky, después el cinganito, que teníamos la dicha de poder tener nosotros. ¿Cómo habrá sido gente que realmente la ha pasado, no? Y posteriormente no había nada, ¿no? Se acabó todo y tenías que ir al mercado y era como si yo decía, esto pasa. Mis abuelos, por ejemplo, maternos son del Líbano, país árabe, y tú sabes, en Palestina, la guerrilla que ha habido, y yo decía, ¿cómo habrán vivido ellos años atrás todo esto, donde hay una guerrilla, donde te mataban y seguían matándose, y todavía no tanto por ahora, digamos, pero que para ir a comprar pan tenían que ir por subterráneos, es lo que contaban las tías, para ir de un extremo a otro, compraban pan y volvían, pero si volvían, era posible que los agarraban presos o los mataban. Lo liquidaban, claro. Era algo parecido. Decía, aquí que salías al mercado y de repente no sabías si te tenías un enemigo que no lo veías y no lo ves. Sí. Y salías temblando. Entonces, imagínate irme a mi consultorio a ver la boca de alguien que no sabe sí o no, ¿no? Claro. Y que se te moría gente, se te morían amigos, se te morían parientes. Fue una crisis. O sea, creo que todo el mundo ha vivido una situación yo hasta ahora sigo agarrado del techo, como dicen, ¿no? Pero gracias a Dios las vacunas nos han ayudado mucho. Y lógicamente estamos sobrellevando y esperemos hacer. Entonces, a eso te iba, que el asalariado ahora igual recibía sus pesitos y destinaba su dinero. En cambio, el independiente, y resultó que si yo tuve un año, el 2019, viajamos, usamos la tarjeta de crédito y por decir, creo que mi deuda era 2.000 bolivianos. El 2020, que no hubo nada, diríamos, prácticamente el año entero, y que a la condonación, tú te confundiste, son términos que medio que sabes, ¿no? Claro. Y resultó que los 2.000 en diciembre del año se convirtieron en 8.000. Qué burro. ¿No? O sea, y peor si fueran dólares o no, se convirtieron en una deuda que ese perdonazo o esa que se llaman, te lo acumulaban después. Las deudas que todos tenemos para hacernos una casa o para tener una movilidad o o lo que sea, ¿no? Se han multiplicado, ¿no? Entonces ese tema, no ha habido ninguna ayuda, ¿no? No ha habido. Y ahora mismo, ¿no? O sea, tú vas, hoy vas al mercado, si el tomate te valía, qué sé yo, 20 pesos, por decir el kilo, no estoy hablando de repente, no sé exactamente. Ahora está en 30, 40. Tú vas a una arroba de papa, 30, está en 40, 50. Y es la comida, es el medicamento, es las cosas del diario. Gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Profesionales de salud, especialmente odontólogos, médicos que han sido enfermeras, auxiliares que han sido los que han estado pero en la trinchera, como se dice, y encima mal pagados, encima sin los medios para poder trabajar. Realmente una situación muy, muy, muy complicada, sí. ¿no? Entonces los que tenían un sueldo fijo, bueno, han ido bien, diríamos, no han sufrido tanto como los que tenemos que estar el pan de cada día, podríamos decir, ¿no? O sea, y aún así, en toda profesión, como lamentablemente
volviendo un poco a lo que decíamos en la universidad, se ha masificado todas las profesiones. Es terrible, ¿no? O sea, si mi promoción eran 25, creo, o 20 odontólogos que hemos egresado, ahora son pues 200, 400, creo. Imagínate cuántos de esos logran realmente llegar a ser un profesional que pueda ser destacado o manejar las cosas, ¿no? La mayoría cambian o manejan un auto o un negocio, o después hay otro sector que se va a hacer una profesión muy, muy, muy pobre, muy de lo barato. Y lo mismo en todas las profesiones, me imagino, ¿no? Pero ahí va algo que tampoco entra un poco en mi entendimiento. Muchas veces, en la misma universidad, a veces el enseñar un conocimiento de una materia o de una especialidad está muy bien, pero creo que no se hace hincapié que, como antes había mucha gente, como digo, profesionales de los antiguos, que te enseñaban desde cómo vas a comportarte. No lo saludabas a uno de los doctores en la calle y estabas aplazado. O sea, estabas aplazado. Reevaluaban conductas también, claro, ¿no? Conducta, te veían cómo estabas, que te veían en la calle si estabas con unos traguitos o con la enamorada. Había unos doctores que contaban, el doctor Conejo Arce, que decían de anatomía, o Fito Mendoza, te veían en la calle o en el cine y al día siguiente, chao. O sea, te preguntaban anatomía de pe a pa, especialmente a los médicos, tu papá y otros más antiguos, ¿no? Yo tuve la suerte de ser uno de ellos, mi docente, y obviamente me quedé cero, ¿no? Y después volví a repetir materias, pero mira, gente que te enseñaba. En cambio, ahora, pues puedes pasártelo, pisas, haces, o está del tú a tú. Muchas veces el docente con el alumno y se ha perdido el respeto. No hay una ética profesional, ¿no? O sea, trata a todo el mundo de avasallar a todos. O sea, todos quieren vencerte, y dentro de todo eso, sin un principio. Todos cometemos errores, todos, unos más, unos menos. Pero por principio tienes que ser ético, ¿no? Por principio tienes que ser, no dañar al otro profesional, porque con seguridad algún día uno va a caer, ¿no? Tratar de ser siempre discreto. En cambio, sucede que, pucha, te dan, mientras más te hagan leña, están más satisfechos, ¿no? Mejor, digamos. Sí, esa parte es bien, bien difícil, bien dura, porque me tocan muchas veces venir cosas de negligencia, cosas de que realmente te dices, oye, ¿cómo están haciendo esto por ganar unos pesos? Y siquiera unos pesos mínimos, ¿no? Porque si todavía ganarías y dirías, puta, esta está ganando un montón y encima está haciendo, ya, bueno, pero mal, cosas muy mal, pero nunca, creo que de mi boca nunca ha salido para hacer daño al colega. Tratamos de siempre respetar al colega, respetar a tanto médico como odontólogo o de otra profesión, ¿no? Tratamos siempre de apaciguar, porque muchas veces han venido que hay que hacer juicio, hay que hacer, no, tranquilas, hacer la cosa, porque no es nada agradable hacer esas cosas, y menos a un profesional, porque esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene todas esas cosas, y lógicamente es complicado. Y para eso obviamente es el diálogo, es el reconocer, si yo me equivoqué, bueno, hay que reconocerlo, claro, hay que afrontar y dar cara, ¿no? Porque si lo dejas ahí y te haces a loco, como dicen, obviamente las cosas son difíciles. En la parte médica, por ejemplo, claro, duro debe ser perder un familiar porque han cometido una negligencia, ¿no? O sea, claro, estar en el lado de la persona que se te muera, tu hijo, tu mujer, tu madre, tu padre, y puta, yo creo que choca, pues, fuerte. Duro, ¿no? Que nadie está libre.
nadie está libre, ¿no? O sea, casos o arquitectos que tu casa te la hayan hecho y tú te has endeudado la vida entera y de repente se te cae la casa porque han hecho mal, ¿no? Imagínate. Y el profesional se haga loco más encima, ¿no? Entonces, pero creo que hay formas, hay métodos de poder ver, ¿no? Porque a veces si no, claro, todos vamos en una guerra de locos en esta vida, y yo creo que no es tan así, ¿no? Creo que hay que ser un poco más pausados y más serenos en este tema, ¿no? Claro, una actitud un poco más asertiva, porque también las personas se relacionan en todo tipo de profesiones, ¿no? Si bien, por ejemplo, puede ser que tú como odontólogo también dependes, no sé, de algún otro colega también odontólogo para que te vea a ti, o si no también de otras profesiones, no sé, puede ser, y en este caso vamos a entrar al tema de la bici. Ya me encantaría entrar al tema. Dependes de muchas personas y conoces a muchas personas de otros rubros, que en este caso, y muy buen ejemplo, en el caso de tu pasión, conoces a personas de todos. O sea, ellos igualmente van, por ejemplo, ahí a pasar un rato también competitivo, pero libres de sus espacios profesionales. Y también es eso, y comienzo con esa pregunta, querido Chavo. A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu pasión de la bici de montaña? A ver, nos contó Chavo una excelente realidad de cómo fue la pandemia para también los odontólogos, las miradas profesionales, y en tus tiempos libres, que yo creo que haces esto, te relaja, a ver. Bueno, mira, como te dije en un principio, en joven he sido bastante inquieto, ¿no? Entonces, en colegio me gustaba un tipo de deporte que era un poco el deporte de hacer argollas, paralelas, ese tipo de cosas, ¿no? Era un poco más o menos de esa línea, pero no muy a fondo. Un día se me ocurrió ver una bici y manejar, me gustó y la dejé, y ahí más me incliné a la otra, a la vida fácil, diríamos, ¿no? De los amigos. Y ahí andaba la bici y la sacaba de vez en cuando, una bici muy antigua, ya ni existe, ¿no? Hasta que ya en los tiempos, siendo ya un poquito ya más grande, salía a desahogarme un poquito, ¿no? Como quien hacer un poco de deporte, pero con una bicicleta común, a darme una vueltita, me iba a lugares cercas, y según yo lo hacía muy bien, pero lógicamente ahí empezaron a aparecer un compañero mío, un compañero nuestro de la promoción, Jaime Mendoza, que ha sido un gran deportista, basquetbolista y dentro de eso ciclista. Lo veía pedaleando, y al final después empezamos a salir, y empezó un poco como que a animarme con un ahijado más que tengo, que sigue corriendo, el chico Víctor Amachuy, que es un ciclista también muy conocido actualmente. Me sacaban, iba saliendo, iba en una bici, claro, ellos volaban y yo iba en una bici, pero pesadísima, de fierro, y me decían, ¿tienes aptitudes? Yo no me lanzaba, che. Hasta que un día, no sé cómo se me ocurrió conseguir una bicicleta de segunda, tercera o cuarta mano, no sé qué, ya de una marca más conocida, y empecé a notar un rendimiento muy brusco, diríamos, ¿no? De la que manejaba a lo que tenía. Y empecé a ir a lugares mucho más lejanos y más fácil, empezó así. Me gustó mucho, a mí siempre me gustó mucho el cross country, ¿no? En circuito. Es una habilidad innata, me imagino, porque desde el primer día que empezaron todos me miraron y me dijeron, oye, guau, tú, ¿dónde has aprendido? Digamos, ¿Con qué estabas hecho para eso? Digamos. Claro, y yo, no, es primera vez, digamos, ¿no? Claro. Pero ven a entrenar, ven aquí, y empezó a entrarme el bichito de una bici que la compré de quinta mano, creo, de ahí compré una de tercera, después empecé con una bicicleta un poquito mejor, porque son demasiado caras, ¿no? O sea, sí. Estás hablando competitivas, ahora estás hablando de bicis de más de $10,000. $10,000, $12,000. Ahora, wow. Si quieres estar en
obviamente no tengo una bici de esa, ¿no? Claro. No, pero si quieres ir a competir internacionalmente, seguro que hay claro. Hay gente impresionante. Tú ves aquí, o sea, hablamos de nuestro medio, ¿no? Que hay gente que tú verías que no, pero gente que tiene bicis sumamente buenas y carísimas, ¿no? Y realmente hace la diferencia, ¿tú crees? Sí y no. No, o sea, obviamente, ¿no? Es como si tú en el coche, digamos, vas a correr en una peta y te corres con un auto preparado, ¿no? Claro. O sea, va a haber, por más muy buen piloto que seas, va a haber una diferencia, ¿no? Sí. Estás hablando a veces una bici te pesa 15 kilos, 12 kilos, estas preparadas están 7, 8 kilos y con un desliz pero más liviano, notas que las subidas puedes ir mucho más rápido. En fin, hay diferencia, ¿no? Entonces, ahí empezamos cambiando, teniendo otro tipo de bicis y claro, empezamos ya a integrar el equipo chuquisaqueño en la asociación de ciclismo. Hemos salido varias veces campeón en equipo y además individualmente en cross country, años y atrás, campeones nacionales. Y después medio que me fui un poco separando y no asistiendo. Lo que pasa es que las carreras y las competencias las hacen los domingos. Y te toma toda la mañana entera, ¿no? Y yo soy muy de casa, ¿no? O sea, mi familia sí o sí. Lo primero. Sí. Entonces, si yo les decía, no vamos a ir el domingo, siempre lo hemos destinado a irnos al campo, tenemos una casita de campo y siempre hemos procurado ir. Entonces, si yo me iba todos los domingos, o sea, cortaba toda la semana que estaban, digamos, antes de pandemia, toda la semana clases, colegios y afanes, el sábado y domingo tratábamos de ir al campo, despejarnos, estar en esas cosas. Entonces, ahí empecé, aparte que nunca había una regularidad, o sea, no son muy puntuales, te dicen a las 8, por ejemplo, y generalmente antes, y creo que también todavía ahora, 8:30, a veces 9, están tardando y estás ahí como que dando vueltas, ¿no? Entonces, ha hecho eso que me he ido un poco como que separando. Y ahí se ha ido formando, han ido apareciendo grupos ya de amigos que se han empezado a juntar y han empezado a haber carreras a nivel nacional privadas donde a veces digo, no van de la mano, no van a ir de la mano nunca, ¿no? La asociación, la federación con las privadas. Con la privada, digamos, en la federación tú vas a ir y pagas, por decirte, 10 pesos una carrera y en una privada te puede salir hasta 300 bolivianos, sí, ¿no? Entonces, es lógico que no la va a competir el que puede pagarla esa carrera y no el otro, ¿no? O sea, te estoy hablando, por ejemplo, de grandes carreras como hablábamos antes de Extra. Hay una carrera que es la madre de las batallas, digo, ¿no? Que es la Yolosa La Cumbre en La Paz. Es desde Coroico hasta la cumbre de La Paz. Yo particularmente he hecho alrededor de 6 horas y fracción. He corrido 4 años y como te decía, los que conocen o los que saben, primero es un paraíso, pero hermoso, ¿no? O sea, estás corriendo de subida. Todo es subida, todo, ¿no? Los 75, casi 80 kilómetros es subida. Claro, es resistencia. Sí. Coroico Chuspipata es el primer tramo, que es el de camino de tierra, por el camino de la muerte, que es un espectáculo, ¿no? O sea, fascinante. Alucinante. O sea, yo he conocido esa zona, siempre el camino de la muerte, todo el mundo turístico y todo el mundo dice y todo el mundo habla, pero vivirlo y estar ahí en esos cambios climáticos que te digo, o sea, sales en una tormenta de lluvia, por decirte, tropical, de esa zona, y los ríos hermosos, y vas, llueve y partes, y vas quebradas, esquivando, y sigues el camino que se te derrumbó, que vas pasando, una parte caminando, otra parte que vas haciendo, normalmente es camino estable.
y de repente ¡plum!, no ves a 2 metros, porque hay una neblina tan fatal, tan densa que no ves nada y tienes que ir como que bordeando tu lado izquierdo, ¿no? Porque el lado derecho es algo donde ya no verías nunca más nada, ¿no? Y de repente te vuelve a abrir y un sol ya también radiante. Todo despejado. Todo despejado y empiezas a ir y, wow. Y en Chuspipata te hagas una granizada. Parece un cuento, che. Sí, una historia es impresionante. Qué impresionante. Todos los que han corrido o los que conocen es así. A mí me ha tocado vivir las 4 estaciones en una de las carreras. O sea, extenuante, ¿no? Y allá la meta es llegar, eso. Llegaste ahí y ya has ganado un triunfo, ¿no? Y es un reto el cual viene mucha gente del exterior, turistas. Seguro. Y lo hacen, ¿no? A nivel competitivo. He tenido la suerte, creo que soy uno de los únicos aquí de Sucre que he hecho podio. Mira, sí, wow, felicidades. Logré salir segundo en la última competencia que hice el 2019, que ha sido, porque después ya vino la pandemia. Claro, este año, la verdad que no estoy muy animado. Ya ha pasado los cupos, ¿no? Porque, por ejemplo, lanzan un cierto número de cupos limitados y ya ha pasado. Entonces puedes inscribirte, pero lo que valía 300 de repente va a valer 600, ¿no? Entonces, claro, estoy en eso, que sí, que no. El tema de la pandemia todavía le tengo mucho miedo. Y en la última competencia, mi reto era hacer menos de 5 horas. No he logrado. He hecho 6 horas 5, si no me equivoco, por ahí algo, pero logré salir segundo. Claro. Que es algo que casi nadie logra, ¿no? Claro, o sea, increíble, ¿no? Son 3 personas las que logran. Y dentro de esas 3, yo compitiendo con gente menor, o sea, porque hacen categorías de 50 a 59, de 40 a 49, y puedes, claro, de competir con gente yo voy a cumplir 60 años el próximo mes, ahora ya pasado a la otra, ¿no? O sea, de 60 a 65, creo, 70 es la otra categoría. Otra categoría, sí. Claro, uno de 65 o 67 años no va a estar, por decir, obviamente al nivel mío, ¿no? Es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces, ganar a gente que es mucho menor que yo es una alegría, una satisfacción. Claro. Y como te decía, está siendo, a mí me ha tocado, o sea, hasta Chuspipata es paradisíaco. Llegas a Chuspipata, es todo tierra, y de ahí agarras el asfalto, ¿no? O sea, y ahí empiezas a ver la gente. Hay zonas en las que en la Camino de la Muerte te da hasta miedo, ¿no? Porque no escuchas nada, no ves nada, y peor si está en neblina, vas viendo chulpas, creo que llaman los accidentados, y de repente te está lloviendo. Y solo escuchas tu respiración o un ruidito del monte, de alguna de esas cosas medio raras. ¡Qué miedo! ¿No? Te da esa soledad, ¿no? Porque cuando estás en la punta, puedes estar solo, o puede estar el otro a 500 metros, otro atrás a 100, no lo ves, ¿no? Claro, entonces, cuando es el grueso van, claro. Y después agarras el asfalto que es de muerte, ¿no? O sea, no avanzas, son 30 kilómetros, que es la muerte. Que ahí ya en Chuspipata estás a 3.000 metros de altura y vas subiendo hasta los 4.000. Y es la muerte, ¿no? Es la muerte. Interminable, te sientes. Interminable. Wow. Interminable, ¿no? Pero ahí ves gente que te empieza a ayudar, te empieza a cooperar, te dan auxilios. Tienes que ir con un equipo de gente que te auxilia. Me imagino. Porque, como te digo, los cambios climáticos, de repente te mojaste y tienes que cambiarte. O tus guantes están totalmente empapados. Porque más allá, granizada, ¿no? O si no granizada, llueve otra vez, te mojaste. O, como en alguna oportunidad me ha pasado, nevada. Está nevando y tienes que ir y llegas con las manos pero destrozadas, ¿no? Congeladas las manos, el cuerpo. Todo. Y a ese nivel de competencias que han aparecido, ¿no? Hay competencias interesantes, la Melgarejo en Cochabamba,
Samaipata en Santa Cruz, en Tarija es la Andaluz, si no me equivoco, son otras así de resistencia. Y hoy que están haciendo aquí, que estamos en puertas de un campeonato nacional, va a ser un campeonato nacional, tengo la dicha de estar en la selección de Sucre, Mira. En mi categoría. Entonces, el 31 de este mes, Dios mediante, si no hay algún problema, pandemias, porque han habido carreras que han corrido y han habido, creo que, varios contaminados. Causas, razones, no sabemos. Algunas veces uno pone a pensar, dicen gente que te ayuda y te pasa un vasito de agua, tomas el agua, vas y parece que ese vasito ya había sido pasando antes. Ya, supongo, no quiero especular. Claro, claro. Pero además este tema, antes de que lo sueltes, Chavito, hablemos en específico de este campeonato que se viene. Eso está interesante. Si te parece que lo hablamos después de esta pausa. Sí, con todo gusto, claro que listo, sí. Buenísimo. Ya. Enseguida volvemos, señores. Experiencias con Gabo Chavarría. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo, de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día. Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464-377-27. Volvemos, señores, experiencias con Gabo Chavarría. Chavito, nos estabas contando de tu pasión. Realmente yo me quedaba así impactado pensando, porque claro, y quiero tocar este tema muy fundamental, que la bici, es decir, cualquier deporte, en tu caso el de la bici, pues claro, o sea, puede que evidentemente hayan ganas, que incluso hayan carreras, pero algo que es determinante en la bici, en los costos de la bici. Además que no solamente es irte con tu bici, con tu jean, digamos, tu camisa, sí, es todo el equipo. Sí, sí. ¿Cómo fuiste construyendo tu propio equipo poco a poco, me imagino? Bueno, como te comenté un poco, que a un principio iba, claro, con mi tenisito, con mis cosas, un busito y demás, iniciando, pero todo tiene pues una tecnología. O sea, tú vas, para los pedales no son los pedales tradicionales que usamos o usa la gente. Estos son trabas que te trabas en el zapato, eso vas enganchado. Los son zapatos especiales. Especiales, sí. O sea, vas bici y piloto un solo. ¿No? Entonces, trabas, tenerte un buen casco y lógicamente las calzas que vas haciendo. Pero eso es lo que a veces lo más importante es la disciplina, ¿no? El entrenar. Encima del entrenar, estar súper bien alimentado, tienes que tener cierto régimen de alimentación, vitaminas. Ya, bueno, yo te digo, en mis años, ¿no? O sea, yo ya tengo que cuidar un desgarre, tengo que cuidar una caída, claro. Tengo que cuidar, pero en el momento te olvidas, ¿no? Porque te segregas tanta adrenalina y tanta pasión, le estás tirando una bajada por decirte, la bajada de Cachimayo, y si te das cuenta estás bajando 50 kilómetros por hora en un camino, por darte un ejemplo, ¿no? En un camino totalmente roto, y se te presentó una cosa, y si no tienes el dominio te sacas, como dicen, la mugre y estás a un pelo, ¿no? O sea, es algo que es bien en tus 5 sentidos, y lógicamente para eso tienes que tener un entrenamiento bien riguroso. Esa partecita a mí es la que un poco me cuesta, porque ya en realidad antes de la pandemia, digamos, yo soy bien madrugador, siempre he sido. 5 de la mañana yo ya estaba en la bici y estaba por los cerros dándome mi vuelta. O todavía era de noche.
En verano no tanto, ¿no? Pero en el invierno sí, de noche, y tenías que ir con linternita y tenías que ir bien protegido, bien abrigado y demás cosas, ¿no? Pero una vez que empezó la pandemia me daba miedo levantarme a las 7 a mi casa, ¿no? Entonces claro, cambié las horas. Cuando la pandemia, me acuerdo que tengo mi casita en Yotala y eran 3 meses o 4 que no había bajado, no había visto, no sabía qué pasaba. La empleada que tenemos no se le había pagado un sueldo, me preocupaba, no tenían cómo seguramente alimentar, y dije, ¿qué hago? Y me lancé a ir a verla. Entonces me fui pero así en una zozobra, en un silencio total hasta la Abra. De ahí me fui a Asari, de Asari a Sihuayo, que se llama, pero era de terror. O sea, de día estaba hablando 9 de la mañana, y donde normalmente yo siempre he ido solo, porque lamentablemente no tengo alguna compañía de amigo de mi edad que pueda ir, porque es difícil. Sí voy con chicos más jóvenes en los cuales agarramos ritmo. Y de terror. Grave. Mira, me daba espanto. Yo dije, me va a salir un fantasma, me va a salir un puma, porque todavía hablaban que los animales estaban saliendo. Mira, sí, fue para mí la ida más estresante que fui a Yotala. A mi empleada mejor la vi, porque creo que llegó y lloraba porque no tenía un peso la doña y no sabía cómo comprarle. Hicimos y estuve 2 minutos y me volví, porque no querías estar en contacto con gente. Me volví por la misma zona y fue para llorar. O sea, 1 del mediodía, me acuerdo 1 de la tarde, y lo mismo, andaba así, que mirando que alguien me persiga y algo que me va a hacer. Fue horrible, ¿no? Pero entonces cambiamos ahí, empecé a cambiar mis horarios en la tarde, que después empecé a trabajar solo en la mañana, 2 pacientes en la mañana, después 3, empezamos así. Y claro, la tarde la tenía como que cerrada, nadie trabajaba. Entonces en las tardes me iba a manejar bici, a entrenar lo más que podía. Pero ahora ya, bueno, como estamos como que volviendo a la normalidad, se hace más pesado el tema, ¿no? En las madrugadas es difícil porque tengo miedo de resfriarme, y ahora todo resfrío es complicado, ¿no? O sea, o es COVID o es COVID, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, como que es difícil el tema. Es duro porque tienes que tener una disciplina en la alimentación, cuidarte mucho de ciertas comidas, bebidas, que yo prácticamente no soy tan estricto en ese tema, ¿no? O sea, no me voy a privar de tomarme un vino, me gusta con mi mamá, que ya es mayorcita, mi esposa, los sábados nos tomamos un whiskycito previo al almuerzo, hasta 2, yo aprovecho, me tomo 3, digamos, como aperitivos, y después el almuerzo, ¿no? Que eso, digamos, está prohibido ahora que vamos a tener un campeonato próximo que te decía. Claro, sí. La cosa es alimentarse bien, carbohidratos, proteínas, horarios, descansar. Y obviamente es difícil porque con el trabajo, con las cosas, preocupaciones, es difícil, ¿no? Y así muchos de los apasionados ya de nuestra edad seguramente lo llevan, ¿no? Entonces, a eso tiene que ver el entrenamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde 1 semana y media que he dejado de ir a entrenar, la pasada, sí, en mi casa tengo una bicicleta estacionaria y tengo un pequeño gimnasito que seguía el ritmo, digamos, pero no es lo mismo. Ayer me he ido a hacer 45 kilómetros, que ha sido una cosa relativamente suave, te podría decir. Mira, 45. Pero a un ritmo con el cual tienes que ser instruido, dirigido. Se llaman zonas de trabajo, de calentamiento, de entrenamiento, de aeróbico, del umbral y de ya tu máximo, ¿no? Entonces, donde tienes que ir entrenando, tienes que saber dónde, cómo, qué ritmo, qué cadencia. Es toda una ciencia, ¿no? En realidad es todo un estudio donde, si quieres hacerlo bien, tienes que en lo posible hacer. Y que lamentablemente
En nuestro medio no hay, pues, es difícil, pocas veces. Ayer creo que ha habido un curso de cómo hidratarte, cómo comer, el antes, el durante y el después de una carrera. Interesante. Pero no es como hay en otros lados, ¿no? Que son escuelas que tú puedes aprender o tienes gente. Si alguien que te entrena, digamos, lo que ve en el internet y te lo dice. Y bueno, es bien difícil. Pero en lo poco que uno, ayudando al internet, practicando, haciendo, tratas de sacarlo lo mejor, pero para poder tener la glucosita necesaria, como dicen, tu gasolina para poder resistir, ¿no? Porque lo que te mata son calambres, la resistencia, me imagino. Si no estás bien preparado, ¿no? Y este nacional que se nos viene es un nacional sumamente exigente, porque creo que es el primer nacional maratón, que se llama, porque como te decía, creo hay 45 kilómetros, 60 y algo kilómetros, 65 creo kilómetros y 80 kilómetros son las categorías. Me toca la de 60, porque ya la de 80 es para élites, personas más jóvenes. Y la de 60 yo el anterior, hace 2 domingos fui a reconocer el circuito, ya lo conozco porque hemos corrido en varias oportunidades por partes, ¿no? Porque han unido tramos y ahora lo han hecho un tramo más largo, lo que antes se hacía en varios tramos, claro. Varias competencias individuales. Hice en 4 horas 5 más o menos esa vuelta, pero quedé extenuado, ¿no? O sea, quedé totalmente, me acabaron los calambres. Entonces atribuyo a que o estaba por querer resfriarme, o sea, no sé si ha sido resfrío, si ha sido lo que así, no me he querido hacer. Soy de esos que he entrado a un tema, no me metes un palo adentro o alguna cuestión, pero a no ser que sea necesario, ¿no? Claro. Que haya síntomas y todo. Claro, si yo veo síntomas, ya los empiezo a tratar, los empiezo a ver como si fuera una situación de esas, y tratando de mantenerme, porque si no te enloqueces, ¿no? Sí. Te enloqueces y vives en una psicosis, y como te había dicho, tengo una familia grande, tenemos una persona mayor y es un reguero esto, ¿no? Pero fue dura esa entrenada, tengo que volver a hacerla, no sé, en estos días para poder volver a reconocer. Pero es el entrenamiento que esperemos poder cumplir el 31, que vienen de toda Bolivia, vienen de todas las, se clasifican, por ejemplo, gente de las provincias, viene gente seguramente de Camargo, de Monteagudo, los que son, y forman, por ejemplo, de Camargo, Monteagudo o Sopachúy o Sudáñez, integran la delegación chuquisaqueña, ¿no? Y lo mismo debe ser en la de Cochabamba, Santa Cruz y demás, ¿no? Entonces van a venir en las distintas categorías varias personas, me imagino. Esperemos, ¿no? Porque si no se nos complica con el tema pandemia. Claro, wow. No, es re sorprendido. O sea, realmente, además de ser una pasión, o sea, le dedicas, o sea, tiempo muy profesional. Porque no hablemos, yo me acuerdo cuando iba en bici, 5 minutos y estaba chao. Pero es también ir sembrando eso, como decías, no es solamente comprarte la bici, es un cúmulo de cosas. Hablábamos en la segunda parte, con lo que me quedo, es muy mental. También es que digas, sabes que la resistencia está aquí en tu mente, no en tu cuerpo. Es saber sacarle fuerza a tu cuerpo desde aquí, desde la mente. Y eso nos lleva hasta justamente, como le decía Chavo, el final del episodio, con un mensaje que lo vi clarísimo desde el inicio, que es tu mensaje, que es: a veces la fuerza uno la saca de donde puede, porque en tu caso eres el único que aporta, pero la saca de donde puede, mirando a lo primero que tiene al volver a casa, que es tu familia. Sí. O sea, que realmente tu familia, y eso veo con tu profesión, eso veo aunque haya habido fracasos, aunque haya habido errores, obstáculos, que siempre volviste a un lugar que es tu casa, por eso una persona de casa, sí, donde tu familia supo comprenderte. Es con lo que me voy de esta entrevista. Y yo te decía, Chavito, un espacio tuyo, ahora tuyo, para que digas lo que quieras, las palabras que quieras. Nos contaste de lo mucho que nos habrás podido contar más, ¿no? En todas las entrevistas nos falta. Y veía, sí, pero realmente una entrevista genial. Nos contaste de cosas importantísimas, sobre todo para la juventud,
también para tus amigos. Así que manda saludos a quien quieras, que ha sido un gusto tenerte en Experiencias con Gabo Jorge. Gracias, querido Gabriel. Primero, para mí es una alegría, mira, estar con el hijo de mi gran amigo, José Luis, hermano de mi promoción. Yo lo que siempre doy gracias a Dios, o sea, siempre he sido muy, muy devoto. Con este tema de la pandemia me he vuelto, creo que 10 veces más. Yo me imagino que mucha gente lo mismo, pero fe ciega a un ser supremo. Y creo muchísimo en eso y en la energía y en que la vida nos continúa allá. No sé cómo, pero nos continúa. Entonces, agradecido. Y dentro de eso, ya aquí en lo terrenal, es agradecida a mi familia. Tengo una gran esposa que la adoro, la quiero muchísimo porque es mi brazo derecho. Tengo unos hijos, pero espectaculares, en los cuales hemos formado una familia muy bonita. Tengo una madre dichosa, que es la columna vertebral de mi familia, y mi hermano con mi otra hija, diríamos su hija, ¿no? La Marcelita, que es la sobrina hija. Es lo que agradezco enteramente a Dios haberme dado. O sea, me ha premiado muchísimo con eso. Me ha premiado muchísimo. Y lo demás es por añadidura. Lo único que pido es que me dé más fuerza, que me dé años más de poder cumplir, especialmente con mi hijita, la menor, que tiene 11 añitos. La mayor 30 y tantos y la menor 11. Entonces, y ahí van, ¿no?, surtidos los otros. Que me dé fuerzas. Creo que cada día me bendice, porque siempre, donde no hay, aparece alguna cosita y siempre hay eso. Me da salud, me da fuerza para poder hacer el deporte. Transmitir, eso es lo que me encanta a mí, que los chicos jóvenes tienen que divertirse, o sea, tienen que tomar sus tragos, tienen que salir, tienen que hacer todo, ser jóvenes, pues es una sola vez la vida, una sola. Hasta los tragos está bien, ¿no? Ya más allá es complicado, ¿no? Transmitir, y ahí está el deporte es vida. Y uno dice, no, uno tiene edad para hacer, no, a mí me vieras, yo he cambiado la movilidad por bici. Desde la pandemia ando en bici, calle arriba, calle abajo. Mira. Voy a mi trabajo y vuelvo a mi trabajo en bici. Vengo, en 2 minutos estoy de mi trabajo a mi casa o mi trancadera. Me meto como si fuera un muchacho de quinceañero en contrarruta, en la acera, me hago reñir, me pulen por a un lado, y cuando me saco el barbijo me dice, doctor, ay. Soy su paciente, sí, claro, estoy yendo justo a la... Sí, ¿no? Entonces, no, es algo que odio, que digamos, hay gente que mientras más va pasando los años te vas poniendo más serio, digamos, aquí, que cómo, no, por Dios, tienes que ser alegre. Me gusta la cumbia, me gusta bailar la cumbia, me gusta disfrutar, bailo con mis hijos, los saco. Es algo que es hermoso y que, como te digo, transmitir eso a los jóvenes, a los amigos. Tengo muchos amigos, diríamos, pero así grandes amigos, creo que solo mi familia. Solo mi familia. No es lo único, porque por un lado, por otro lado me dicen mis hijos, vos conoces a todo el mundo. Me dicen, sí. Unos más, unos menos, pero los grandes amigos son, creo que no llegas a contar con los dedos de una mano, ¿no? Son muy pocos, muy pocos. Y creo es el mensaje, el transmitir de que el deporte, el trabajo, el ser honrado, el no ser politiquero, el ser justo, correcto, creo que el Ser Supremo nos ayuda y nos bendice, querido Gabo. Wow, yo iba a anotar en un libro ahí de memorias. No, excelente, Chavito, un muy buen mensaje. En una palabra, aprovecho de preguntarte esto corto, solo una palabra. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Ay, caramba. Creo que un poco mi carácter. ¿Tu carácter? Sí. Pero soy volátil.
el carácter así jovial, me gusta ser chistoso, molestar así. Muchas veces a veces con los amigos, con los pacientes. En mi casa a veces soy un poco cascarrabia, ¿no? Pero no porque por ser. En mi casa ya me han dominado, yo les digo, ¿no? Antes no entraba el perro, no pisaba mi casa, ahora el perro está en mi cama, digamos, ¿no? Entonces, no es que sea yo mal, pero sino, para mí cuando yo me enojo es una impotencia. Es el nervio, cuando veo que no puedo hacer algo, no puedo cuidar, o porque se cayó mi hija, o porque mi mamá se enfermó, o porque mi esposa ¿no? Reniego y hago y estallo, pero es por impotencia, por los nervios, por las cosas. Pero no es que yo creo que no me considero una persona de mal humor, soy más bien al contrario una persona muy alegre y muy jovial en el sentido, como te decía, me gusta la cumbia, escucho cumbia y empiezo a bailar ese rato, ¿no? O sea, donde sea, y me gusta compartir con los amigos, tomarme con pocos. O sea, donde me siento cómodo, claro, donde me siento feliz, donde si voy a ir, por decirte, donde tu papá o donde alguien que pueda hacer que me cuide. Si yo, por ejemplo, por alegre me paso, me va a cuidar, no me va a criticar o me va a hacer algo. Eso es lo grave que a veces tenemos, ¿no? Y el chuquisaqueño a veces en particular, ¿no? Que te hace y te incita a que hagas algunas cosas para que después estés de títer, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero no. Es algo que eso podría ser una persona relativamente alegre, podría decirte. Realmente, yo igual me quedo con esa parte tuya que es la que deslumbra cuando te ven, la actitud, la alegría. Y bueno, querido Chavo, después de tu mensaje, nos despedimos también de ustedes. Gracias a ti, Chavo, otra vez por el tiempo, che. Lo valoro muchísimo. Y a ustedes, señores, señoras, jóvenes, realmente nos escuchan de todo. Un abrazo como siempre, un saludo, bendiciones a todos. Y será hasta la siguiente semana de Experiencias con Gabo Chaurría. Nos vamos. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao.